Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre la administración de la sociedad. ¿Ya les aparece la pantalla? Ahí están, ya ahora sí, doctor. Ok, bueno, listo. Entonces hablemos de los administradores. Bueno, cuando hablamos de los administradores, ¿qué nombre se les viene a la cabeza? ¿Qué nombre recibiría el administrador de la sociedad? Representante legal. Ajá, ¿cuál otro? Gerente. Gerente. ¿Cuál otro? Presidente, director. Ajá, ¿cuál más? ¿Qué otro nombre? ¿Han escuchado el término CEO? Sí, señor. Sí, es un término como más bien nuevo. Sí. Y podríamos decir que ese término se podría aplicar para el administrador de la sociedad. Sí, señor. Bueno, realmente el CEO es más como el cacao, ¿sí? De la sociedad. No necesariamente va a ser el representante legal de la sociedad, ¿sí? El gurú. Bueno, miremos entonces cuáles son las funciones que tiene ese administrador, ese representante legal, gerente, presidente, como quieran referirse al administrador de la sociedad. ¿Qué me ayuda con la lectura del artículo 196? Artículo 196. Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros. Ok. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sería bueno, o sea, sería sano, que el administrador no tuviera limitaciones? O sea, que cuando los socios redactaron el documento de constitución de la sociedad, no lo hubieran puesto como limitantes a ese ejercicio. Es decir, que tuviera una especie de superpoderes ese administrador. Que si es sano, doctor, no ponerle limitaciones. Exacto. No. No, debe tener límites. Hay que ponerlo. Dale, Alex. No, hay que No, qué pena, quien siga, siga. Claro. De una u otra, sí, claro, de una u otra forma está representando los intereses de unos socios y pues al tener superpoderes, como dice el doctor, pues puede poner en riesgo incluso el capital y obviamente a los trabajadores que hacen parte de esa sociedad, ¿no? Pienso yo, hay muchos actores que se pueden ver afectados. Y la sociedad misma. Exacto. Y no habrían límites entre los empleados. Lo más sano es
no dejarle que el administrador tenga superpoderes, por decirlo de alguna forma. O sea, que no tenga ninguna limitación y que puede celebrar un contrato o puede celebrar una operación independientemente de cuál sea el valor, de cuál sea el monto. Eso no es sano. ¿Por qué? Porque entendemos que el administrador no necesariamente va a ser socio. Entonces, si el administrador no es socio, ¿sí? Es simplemente, por decirlo de alguna forma, un empleado, entonces puede el administrador excederse. Puede excederse. Entonces, no es sano que se deje al administrador de la sociedad que pueda celebrar cualquier tipo de operación sin restricciones. Lo más sano, lo más aconsejable, por ejemplo, es que se coloquen unas limitaciones en cuanto al valor de los contratos a celebrar. Que cuando vaya a la sociedad a realizar un contrato, por ejemplo, una operación que sea por un valor alto, pongamos una cifra, por poner un ejemplo, de 100 salarios mínimos. 100 salarios mínimos estamos hablando que equivalen a 90 millones. Que si la operación que va a hacer sea superior a 90 millones, entonces debes contar con la respectiva acta donde se apruebe por parte de los socios esa operación. Yo pongo el ejemplo de 100, pero pueda que sea menos, que sea no con 100, sino con 50. ¿Sí? Que los socios sean los que estén enterados de ese tipo de operaciones, porque al final cualquier decisión que vaya a tomar el administrador, ¿quiénes son los que van a terminar pagando? ¿Quiénes son los que van a terminar, digamos, afectados de alguna forma? Pues los socios. Entonces, por eso se aconseja que los socios pongan unas limitaciones a ese ejercicio que tenga el administrador. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Pues yo he visto en algunos estatutos, por ejemplo, de las SAS, que se habla de que le queda prohibido al gerente o a los administradores obtener bajo cualquier modalidad préstamos por parte de la sociedad o obtener alguna o dejar la empresa como parte de aval o fianza ante cualquier negociación, ¿sí? Esto se puede, o sea, en este caso, pues uno mira que cuando la empresa va a solicitar algún tipo de créditos y de préstamos, no necesariamente se puede dejar de pronto esta prohibición para el gerente o las pueden dejar abiertas para que se pueda gestionar el crédito. Lo aconsejable sería que para hacer ese tipo de operaciones como la que tú mencionas, de que haga crédito, pues tenga, digamos, si superan ciertos montos, tengan el visto bueno de los socios, ¿sí? de la asamblea o junta de socios del órgano máximo, si superan cierto monto. O sea, no es que tampoco vaya a ser para cualquier crédito, pero sí lo se aconseja que si superan ciertos montos. Por eso, a veces, por lo menos yo aconsejo cuando elaboro o constituyo sociedades, yo les recomiendo a los socios que ese tipo de operaciones que superen los 100 salarios mínimos tengan que tener una aprobación del órgano máximo, sea junta de socios o asamblea de accionistas. ¿Para qué? Precisamente para que haya un control y digamos que de esta forma ambas partes se curan en salud. ¿Por qué? Por una parte, los socios van a estar, digamos, un poco tranquilos de que las operaciones que haga el representante legal no va a ser por sumas muy altas, sin que ellos estén enterados. Y por parte del administrador, se cura en salud, porque entonces esas operaciones que son de montos altos,
se pone en conocimiento de los socios y quienes finalmente toman la decisión son los socios. O sea que después no pueden ir a decirle, si las cosas salieron mal, entonces es exclusivamente la responsabilidad del administrador, porque el administrador fue el que tomó la decisión. Entonces, en ese aspecto, podríamos decir que el administrador de la sociedad se está curando en salud. Ahí ambas partes salvaguardan sus intereses. Los socios, que son los que al final tendrían que salir a responder en caso de incumplimiento de la sociedad, en caso de que llegue a insolvencia y no tenga los fondos de la sociedad los suficientes fondos para responder, entonces tengan los socios que salir a responder. Y por parte del administrador, pues se cura en salud de que está tomando la decisión, pues basado en estas decisiones de los socios, que al final es simplemente lo que hace el administrador es ejecutar la decisión que tomaron los socios. No sé si alguna pregunta hasta acá, algún aporte, algún comentario frente a esta parte de esas limitaciones en cuanto a las funciones que se le pueda dar al representante legal o administrador. Dentro del documento que ustedes están elaborando van a colocar unas funciones de ese administrador. ¿Cuáles creen ustedes que serían esas funciones que no están aquí taxativamente en la norma? Que el administrador, el llamado representante legal, va a representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, que va a realizar todas las operaciones o todas las actividades o todas las operaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto social, con las actividades estipuladas o establecidas en el objeto social. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes van a ir colocando en ese artículo donde van a hablar de las funciones del administrador. Hago un paréntesis. ¿Quién ya tiene un pequeño borrador de sus estatutos? Para que después de que termine de hablar de esto de los administradores, veamos así el documento y voy haciendo sugerencias que les sirven a todos. ¿Quién o quiénes? O sea, de creación de la sociedad, profe. Sí, el del documento que ustedes están trabajando en la elaboración de la sociedad. Yo ya tengo una parte, profesor. Listo, entonces al final la miramos para ir haciéndote comentarios. Sí, profe. Bueno, entonces frente a este artículo de las funciones y limitaciones del administrador, ¿quedó claro? Profe, qué pena. Entonces, en este caso, si se solicita, por ejemplo, algún tipo de algún crédito bancario, algún crédito con entidad bancaria, normalmente uno ve que los bancos solicitan, bueno, los estados financieros y se pone como respaldo también como la firma de los representantes legales. En este caso, pues si se pone dentro de dentro de las funciones de este representante legal, se deja como un paréntesis de que no tendrá de pronto esa autorización para este tipo de actividad. ¿Para cuál actividad? Sí, para pues, solicitar los créditos, sí, de pronto a nombre de la empresa. En este caso, las entidades bancarias lo que solicitarían es como las firmas de los accionistas. Digamos que no se podría limitar así tan expresamente, digamos como que de forma tan taxativa, que no pueda pedir nunca un crédito. Yo diría que sería más factible decir que para realizar créditos superiores a X monto requiera de la autorización del órgano máximo, ¿sí? Porque, por ejemplo,
para desarrollar el objeto necesita celebrar un contrato con, digamos que va a colocar un establecimiento en un supermercado y necesita un contrato de suministro. Entonces, quien le va a vender los productos o X productos que vaya a necesitar, le va a decir, bueno, usted tiene que darme unas garantías o tiene que firmarme unos pagarés, ¿sí? Que puedan respaldar la facturación o lo que nosotros le vamos a dejar a usted ahí como que en stock, ahí es la mercancía que vaya a usted a tener en el estante y que se comprometa a venderlo. Entonces, ese tipo de operaciones, imagínense, para desarrollar ese tipo de actividades, tener que convocar a una reunión para tomar ese tipo de decisiones no es nada sencillo, ¿sí? Digamos que sería más el desgaste administrativo. Entonces, la recomendación sería más colocarle un monto, ¿sí? Que supere tal monto. Pueden hablar en salarios mínimos o establecerlo en una suma de dinero o en un porcentaje del capital de la sociedad también. Biuche me estaba pidiendo la mano. Sí, mi profesor, para responderle a Gina, lo que se mira cuando son estados financieros bancarios, para la solicitud de crédito se miran son las atribuciones que tenga el representante legal o gerente y acorde a los montos que se realicen, ya se pide si se necesitan las firmas de las otras personas que aparezcan en Cámara de Comercio o los socios. Si aparecen las atribuciones acorde a los montos que está solicitando solamente con el representante legal, esos montos son otorgados solamente con la firma de él. De lo contrario, deben solicitarse las firmas de las otras personas que aparezcan en Cámara de Comercio. Ahora, normalmente, la verdad es que la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas, la limitación así que yo veo normal que se le coloca al administrador es si va a celebrar operaciones como contratos y ese tipo de cosas que sean superiores como a 100 salarios mínimos. Del resto, no se colocan o no se establecen otro tipo de limitaciones así para celebrar actos o contratos. Porque eso sería algo, digamos, en la práctica, algo muy engorroso, que tuviera constantemente el administrador que estar convocando a una reunión, a una asamblea o a una junta a los socios para tomar decisiones que serían o podrían ser del resorte del administrador. Acuérdense que el administrador es una persona que tiene la experiencia, no solamente tiene una preparación académica, sino que tiene una experiencia y que es la persona idónea para ejercer ese cargo. O sea, que no es cualquier pintado en la pared, es una persona que tiene un conocimiento, que tiene un bagaje que le permite ejercer ese cargo y que por eso los socios escogieron a esa persona frente quizás a otras personas que se hubiesen postulado para el cargo. Entonces, eso le permite que los socios puedan, precisamente al momento de designar a la persona, tener cierto grado de confianza en la gestión que va a realizar, como para poder digamos, darle ese voto de confianza, de no colocarle tantas restricciones. ¿Quién me ayuda con el 198? Doctor. Determinación de periodos y elección de administradores. Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley,
a determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por la Asamblea General. Las elecciones se harán para los periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la Asamblea General, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que cuánto sería el tiempo aconsejable para ejercer ese cargo? 1 año, profe. Ajá. ¿Quién da más? Pues con unos 5 años. ¿Quién da más? Yo pensaría que va a depender del tiempo que se defina la sociedad y a eso le pondría una fracción de un 30 a un 40% del tiempo que definen. Si son 10 años, unos 2 años, pienso yo. Si son 10, pues unos 5. Ajá. Bueno, digamos que frente a esa situación, la norma ahí establece como si los socios pueden decir, bueno, vamos a colocarle un periodo. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el que quieran. Pero ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Que eso no va a ser tan así. ¿Por qué? Porque que resulta que si la sociedad, yo pongo el siguiente ejemplo, nombran al señor Pepito Pérez como administrador de la sociedad X el 15 de marzo del 2020. El 15 de marzo del 2020. Llega el día 20 de marzo del 2021. Yo hago la siguiente pregunta. Como el periodo era de 1 año y ya pasó más del año, el señor Pepito Pérez dejaría de ser el administrador de la sociedad porque se le pasó el tiempo del periodo de la administración. No. No, ¿verdad? Porque la sociedad no puede quedar acéfala. La sociedad no puede quedar sin una cabeza, sin un representante legal. Entonces, aun cuando la norma dice que se establezca un periodo, establecer un periodo es algo irrelevante. ¿Por qué? Porque si ellos dicen 1 año, pero resulta que pasó más del año, esa persona va a seguir en el cargo. Porque la sociedad no va a tener el reemplazo hasta que ese reemplazo sea designado en la respectiva reunión y sea inscrito en la Cámara de Comercio. Entonces, mientras eso no ocurra, esa persona va a seguir en el cargo, va a seguir ejerciendo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación aquí legal, pues no tendría mayor sentido, ¿sí? Pero eso no significa que ustedes no lo vayan a colocar. Ustedes pueden colocarle que el periodo va a ser tanto tiempo, 1 año, 2 años, lo que quieran. Y asimismo, puede ser removido antes del periodo de tiempo. No es una camisa de fuerza, que si se estableció que el señor Pepito Pérez iba a tener una duración en el cargo de 1 año, que iba a tener una duración de 1 año, no significa que esa persona tenga que durar el año expresamente. Si fue designado el 15 o empezó su gestión el 15 de marzo de 2020 y se realizó reunión de asamblea o de junta de socios el 31 de enero del 2021 y se designa otra persona, es decir, los socios le dicen, después de que recibieron la presentación del informe, le dicen, hasta la vista, baby, chao, fue un placer, y designan a otro.
y todavía no había cumplido el año en el cargo, es perfectamente válido. ¿Sí? Dime, César. Profesor, digamos que si bien es cierto, la empresa o la sociedad no puede quedar acéfala porque se venció el término, pero ahí no entra en un riesgo jurídico la sociedad que las decisiones que tome ese administrador al haberse vencido el tiempo que la Junta determinó, esas acciones que él tome posterior a ese tiempo ya no tengan validez y no sean vinculantes, porque en un momento determinado los dos somos socios, ponemos a un tercero de administrador, se le venció el plazo el 31 de diciembre, tomó una decisión el 5 de enero del siguiente año. Usted está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. Y como en los estatutos establecimos que el periodo se le vencía el 31 de diciembre, la decisión que tomó el 5 de enero ya no podría ser válida. O sea, ¿tendría algún vicio esa decisión por haberse vencido el trámite? El tiempo, perdón. Ninguno. Ninguno, porque es que la sociedad va siempre a necesitar de una representación, siempre. Y por eso esa persona, aun cuando se le establezca un plazo y se venza ese plazo, la persona va a seguir siendo ese representante legal. Ahora, voy a ponerte otro ejemplo. Puede suceder, digamos que ese Pepito Pérez salió de pelea con los socios, por la razón que fuera, y les deja la sociedad tirada, y se va para la Cámara de Comercio, y lleva una carta diciendo que presenta la renuncia al cargo de representante legal de la sociedad X. La Cámara de Comercio le va a recibir el documento, sí, la carta, pero esa carta no va a quedar inscrita en el registro mercantil. O sea, eso no va a producir efecto. Él va a seguir apareciendo ahí hasta que la sociedad designe otra persona y quede inscrita la designación. Porque como lo decía ahí el artículo, mientras no se haga la inscripción, o sea, que mientras no sea oponible a terceros, no va a producir efecto. Entonces, no es como como cualquier empleo de que pueden hacerle un contrato de trabajo a la persona por 3 meses y llegaron los 3 meses y bueno, chao. Acá no, porque acá es quien está representando la sociedad. No, esa parte la entiendo y obviamente al vencerse el plazo... Van a ser válidos porque va a seguir ejerciendo. La única forma que deje de ser válido, ¿sabe cuál va a ser la única que va a dejar de ser válido? Cuando él ya no es el que aparece como representante legal y ya tiene el reemplazo inscrito y realiza una gestión. Esos actos ya no van a ser válidos. ¿Por qué? Porque se hizo la inscripción del acto del nombramiento del reemplazo de él, y entonces cualquier acto que quiera hacer esa persona posterior a la inscripción del reemplazo no va a ser válido, porque ya no va a estar en la Cámara de Comercio como el representante legal de esa sociedad. Doctor, discúlpeme, ahí digamos como para complementar, se podría como dejar en los estatutos que en el periodo, digamos, de designación, yo le designo por 1 año, pero vencido, digamos, este tiempo de designación, no podrá ejercer, digamos, ninguna contratación o se le limitará a la mitad o a 1/4 de las funciones que tenía asignadas hasta que se ratifique por la Junta o hasta que se nombre el nuevo representante legal. ¿Se podría, digamos, para sanear lo que estaba diciendo ahorita el compañero? No te entiendo. O sea, digamos, se designa por 1 año el administrador, ¿cierto? Pero yo no quiero que después de ese año él siga tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, como yo no quiero que tome decisiones muy importantes, digamos, que puedan afectar, digamos, también a la sociedad, vencido ese año, yo le puedo en los estatutos limitarle que vencido el año el nombramiento de él como administrador o como representante legal, las decisiones que él pueda tomar sean, digamos, limitadas a 1/4. Digamos, si antes podía, no sé, contratar por 10 millones, que ahora solamente pueda contratar hasta 1 millón de pesos, pero solamente cuando se cumpla ese año, ¿sí? Bueno, la verdad
No había analizado ese tipo de situaciones, pero creería que las partes son libres de establecer los pactos que quieran, o sea, los socios en su documento de constitución. Pero yo creía que tocaría hacerle un pequeño ajuste a lo que tú mencionas, y es decirle que se le bajan esas facultades o se le reducen sí, mientras no sea ratificado en el cargo. Sí, eso fue lo O sea, que dije primero, eso fue lo que dije, que hasta que no y se de pronto, por un periodo de tiempo, de pronto por un periodo de tiempo establecido, ¿sí? Como que por 30 días, algo así muy corto. ¿Por qué? Porque eso podría ir en contra de la misma función de la sociedad. Porque sería, digamos, sería una situación que los socios estarían generando que los perjudique a ellas mismas a futuro. Sí, pero es como, yo lo veo como en pro de que no se cause un perjuicio mayor, como lo decía ahorita, creo que César, en el sentido de que si hace una contratación, digamos, por 100 millones de pesos y nosotros, pues, sale, digamos, agarrado con los representantes legales y lo hacen pro solamente, por así decirlo, de molestar, de joder básicamente a la sociedad. Por eso es que yo digo que, digamos, se podría, digamos, básicamente limitarle la función de contratación, no sé, de préstamos, de todo esto, hasta que no se les ratifique nuevamente en el cargo de representante legal o hasta que se le designe, o hasta que se designe el nuevo representante legal. Y también lo que usted dice es muy cierto, por un periodo de tiempo. Yo creería que no sería válido ese tipo de planteamientos. Y te voy a decir por qué. Porque es que resulta que si, digamos, pensando en el siguiente escenario, quien debe convocar a la reunión ordinaria que se debe celebrar dentro de los primeros 3 meses del año, o sea, a más tardar el 31 de marzo de cada año, es el administrador de la sociedad. También es cierto que si no llegara a hacerlo, si no lo llegara a hacer, los socios por derecho propio tendrían que llegar a reunirse en el domicilio principal de la sociedad el primer día hábil del mes de abril. Entonces, digamos que si hubiese, el legislador aquí pensó, digo yo, el legislador aquí pensó, si el administrador actuase de una forma temeraria, digamos como que de querer perjudicar a los socios al no convocarlos para la reunión ordinaria, entonces los socios pueden aparecerse el primer día hábil de abril a las 10 de la mañana y celebran la reunión, así no los haya convocado el administrador. Entonces, cuando analizo ese tipo de figuras, creería que no sería válido como que de pronto cambiar esas limitaciones dependiendo ciertas circunstancias, porque sería algo muy difícil de determinar así tan fácilmente. ¿Sí me entiende? Creería que no sería aconsejable y que de pronto ese tipo de redacción, de pronto el asesor jurídico de la Cámara no la acepte. Ahora miremos el 199. ¿Qué me dio con 199? Periodo y remoción de otros funcionarios elegidos por asamblea. Lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 198 se aplicará respecto de los miembros de las juntas directivas, revisores fiscales y demás funcionarios elegidos por la asamblea o por la junta de socios. Ahora, ¿quién va a elegir
¿Quién elegiría al administrador? Los socios. El órgano máximo, la junta de socios o asamblea accionista. El órgano máximo es el que va a elegir al administrador. En las sociedades donde hubiese junta directiva, podría delegarse, no va a ser una camisa de fuerza, pero podría delegarse la designación del administrador que le hiciera la junta. ¿Cuál es la única sociedad que tiene la obligación de tener junta directiva al momento de su constitución? La sociedad anónima. Así como la sociedad anónima es la única que al momento de su constitución tiene la obligación de designar a revisor fiscal. Entonces, si el resto de las sociedades no tienen la obligación, va a ser difícil o no va a ser común que las otras sociedades establezcan junta directiva. Artículo 200. ¿Quién me ayuda con el artículo 200? Responsabilidad de administradores. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Ahí sigue. Profe, un poquito más abajo. Gracias. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato social quien tienda a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las causaciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. Ok. Ahora vamos a mirar la ley 222 del 95, que también nos habla de los administradores. Y ya leamos primero y ahora la analizamos. ¿Ya ahí les aparece? Sí, doctor. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 22? Administradores. Son administradores el representante legal, el liquidador, el pactor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detecten esas funciones. Ok, entonces miren ya quiénes, según la ley 222 del 95, se consideran administradores. ¿Ok? Bueno, miremos que
Este artículo nos habla de los deberes que tiene el administrador. Pero antes de entrar acá a leer este, yo quisiera hacer una pregunta. Ustedes han leído el artículo 63 del Código Civil que define la culpa. ¿No lo han leído? Bueno, entonces leámoslo. Alguien que me ayude con el artículo 63 del Código Civil. Dolo y culpa. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa es, en materias civiles, equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidados. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Ok, gracias. Entonces, como vemos aquí, aquí nos habla de que la culpa es una negligencia, un descuido. Y habla del concepto del buen padre de familia. Yo pregunto, si alguno de ustedes se encuentra en el Parque Nacional con un niño de 2 o 3 años que está jugando ahí en el parque y ustedes ven que viene un perro de estas razas grandes como los pitbull, que viene sin bozal y viene hacia donde está el niño, ¿qué es lo que naturalmente haría? Protegerlo. Protegerlo, sí. Exacto. Asegurarlo. Uno lo carga, ¿cierto? Para protegerlo y que alguna cosa el perro lo muerda a uno, ¿verdad? Eso hace el buen padre de familia. Es cuidadoso. Entonces, cuando se habla aquí del concepto de culpa es que no fue cuidadoso, todo lo opuesto, ¿sí? Este concepto se traslada al mundo de los negocios, se traslada a la sociedad en cuanto al ejercicio que hace el administrador de la sociedad. Y entonces se espera que el administrador de la sociedad sea una persona que el concepto se llama el buen hombre de negocios. Y entonces este administrador, como buen hombre de negocios, tome medidas en favor de salvaguardar los intereses de la sociedad. No significa que va a ser temeroso al momento de tomar decisiones, pero aquí el concepto del buen hombre de negocios significa que va a hacer actuaciones no de manera riesgosa, no de manera que puedan poner en riesgo el dinero de la sociedad o que pueda generarle a la sociedad finalmente, digamos, una afectación en su patrimonio. Entonces, a eso se refiere este concepto del buen hombre de negocio. Entonces, ese administrador como buen hombre de negocios, la ley establece que debe cumplir con unos deberes. Y miremos cuáles son esos deberes y vamos a ver ahorita la responsabilidad que tendrían entonces
el administrador por no cumplir con eso o no actuar como el buen hombre, como un buen hombre de negocio. No sé si ustedes han visto o han tenido conocimiento cuando las personas hacen operaciones bursátiles, ¿sí? En la bolsa de valores, que a veces hacen operaciones especulativas. ¿Qué significa eso? Que pueden comprar acciones, por ejemplo, de empresas que las acciones sean volátiles, o sea, que pueda que suba como palmera y baje como coco. O sea que empezando la jornada se cotiza al alza y el mismo día, al cierre de la jornada, tienda a la baja y termine entonces perdiéndose. ¿Sí? Termine perdiendo dinero la persona con esa operación. Ese tipo de operaciones especulativas son las que se esperaría que un buen hombre de negocios no realice. No significa que va a tener temor para hacer la labor que se supone tiene experiencia, porque el que llegó de administrador tiene una experiencia, es una persona que se la sabe todas en ese mundo, o si no, los socios no le hubieran depositado su confianza, pero debe tener una mesura, ¿sí? Tratar de evitar, por ejemplo, realizar operaciones o contratos que puedan considerarse especulaciones, operaciones que generen una especulación y pongan en riesgo la sociedad como tal. ¿Quién me ayuda con el artículo 23? Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Tercero, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Cuarto, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 5, abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada. Sexto, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos, de todos ellos. Séptimo, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión de la respectiva determinación. Deberá excluirse el voto de administrador si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Ok. Miremos ahora el artículo 24, la responsabilidad de los administradores. Artículo 24. Responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así. Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se
se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención o lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan presentado para ejercer sus cargos. Ok. Gracias. Y miremos finalmente acá en el artículo 25 sobre la acción social de responsabilidad. ¿Quién me ayuda leyendo este? Artículo 25, doctor. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía previa decisión de la Asamblea General o de la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que se haya dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la Asamblea o Junta de Socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los 3 meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. Ok. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, frente a esta situación que vemos en la norma, de esos deberes que debe tener el administrador en ejercicio pues, de esa labor que se le ha encomendado por parte de los socios, vemos que esta función que hace el administrador le conlleva una responsabilidad. Ahora, como ustedes vieron, esta responsabilidad no solo va a afectarlo o que se puedan adelantar unas acciones legales contra el administrador de la sociedad por esas actuaciones que hizo, no solo desde el punto de vista civil, en el cual se le toca el bolsillo, sino también penalmente. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que frente a este régimen de responsabilidad que tiene el administrador, el legislador se ha quedado corto? O sea, que debería ser más fuerte, o así está bien, o por el contrario, es demasiado fuerte para el administrador. O sea, quisiera
quisiera ver qué piensan frente a esta regulación de la responsabilidad del administrador. Si estarían ustedes pensando que está bien, que está acorde, o que por el contrario es muy fuerte, que esté exagerada. Bueno, ante el silencio absoluto, entendería que piensan que así como el legislador estableció este régimen, estaría acorde, que estaría ajustado, digamos. Bueno, estaba leyendo aquí, doctores, y pues finalmente yo sí siento que está bastante ajustada y de hecho hay algunas partes donde dice que incluso aún sin conocer puede llegar a responder, porque finalmente esa es la obligación que él adquiere. Como lo estabas mencionando hace un momento, no se elige a cualquier persona para que administre una sociedad, razón por la cual pues ahí deben tenerse herramientas como lo que está definido aquí en lo que hemos leído, para que los socios puedan de una u otra forma también garantizar o asegurarse pues de que quien va a quedar a cargo de esa sociedad lo haga de la manera más responsable, sin desconocer que frente a la ley también hay muchas cosas y encuentra uno casos en los cuales los administradores también faltan al margen de que estén con tantas restricciones y demás. Entonces sí, de mi parte pues creo que se ajusta, es algo fuerte, pero de hecho creía que pudiese ser más fuerte. Es que el proyecto 70 de 2015, que se radicó en la Cámara de Representantes, nunca alcanzó a ser aprobado, pero buscaba que la responsabilidad del administrador fuera todavía mucho más fuerte. Entonces, de pronto a futuro, cuando, digamos, se encuentre un doliente, porque ustedes saben que pueden llegar muchas iniciativas al Congreso para que se debatan la aprobación de normas, pero si no tienen el respaldo político, si no tienen un doliente, eso no sale adelante. Entonces, ese proyecto, el proyecto 70, está en la página, para el que lo quiera de pronto conseguir, está en la página de la Superintendencia de Sociedades y el de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese proyecto se planteaba una responsabilidad mucho mayor para el administrador. Bueno, miremos ahora quién fue la persona que me dijo que ya tenía un pequeño borrador, un pequeño avance para que lo revisemos de sus estatutos. Bueno, ahí está habilitado para que puedas compartir la pantalla. Ya miro, profe, a ver cómo. Y podamos verlo. ¿Ya se está viendo, profe? Sí. Bueno, entonces, pues como a Pero mí, súbelo más. O sea, hacia arriba. Grupo, nos tocó la sociedad en comandita simple. Entonces yo armé una sociedad en comandita simple. Bueno, ahí arriba donde dice Constitución, Documento de Sociedad, ahí va el nombre de tu sociedad. ¿Cómo se llama tu sociedad? O sea, ¿dónde? Ahí, donde dice. ¿Dónde? ¿Acá? Arribita, donde dice Constitución de Sociedad. Entonces podrías colocar Constitución de la Sociedad y el nombre. O podrías colocar Estatutos de la Sociedad y el nombre. Ah, ok. Entonces pongo acá, no Constitución, sino estatutos, ¿sí? ¿Sí? Sí, de la sociedad. ¿Y pongo el nombre ahí? Ajá, exacto.
Así se llama. Es que sociedad en comandita simple sería Sí, señor. SNC. Borques asociados S, la letra S. S, en C. En C. ¿Sí? Borra O las separado. borra las dos, sí, van separadas. ¿Así? EN. O sea, es la abreviatura. S, en, y la letra C. ¿Sí? Y la letra C. El resto lo borra. Ah, ok. Listo. ¿Sí? Ahí donde dice otorgante, compareciente con minuto, eso lo puedes borrar. Listo. Listo. Entonces, ¿qué puse yo? Pues mi nombre, Sandra Margarita Medina Herrera, mujer Falta colombiana la mayor. nacionalidad. Colombiana. Nacionalidad. Bueno, sí, sí. Tengo que poner. Sí, sí. Entonces, Colombia. No, déjala así, déjala así. colombiana, mayor de edad, domiciliada sí, en Bogotá. domiciliada y residenciada en la dirección. Y colocas el correo electrónico también. Correo electrónico y teléfono. Y residente, entonces pongo acá la dirección, ¿sí? Sí. Voy a poner cualquiera. Bueno. ¿Y correo electrónico? Sí. Y celular. Punto derecho arroba gmail.com. Listo. Identificada con cédula de ciudadanía, ¿está? ¿Sí? Y el celular. Listo, celular. Identificada con cédula tal, esté en Bogotá, estado civil, casada, ¿sí? Sí, así para cada uno de los socios. Sí, entonces el otro socio, Jorge Enrique Borges Cubillos, varón colombiano, Entonces mayor de edad. tocaría que dijeras cuál de esos socios, cuál va a ser el socio gestor y cuál los comanditarios. Ah, eso lo tengo más abajo, profe. Ok, listo, bueno, sigue. Entonces, bueno, tengo 3 socios y dice que declararon que por medio del presente documento privado constituimos una sociedad en comandita simple. Ay, espera que me bajé mucho. Y se denominará Borges S.N.C. Asociados. ¿Sí? Sí. Artículo segundo, domicilio. La sociedad es de nacionalidad colombiana, domiciliada en Bogotá, República de Colombia, pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de Junta de Socios podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factoriales en cualquier otra ciudad del territorio nacional o en el exterior. La dirección es carrera segunda, número 34129, dirección para notificaciones judiciales y administrativas. El correo electrónico de la empresa es tal. Artículo tercero, la duración de la sociedad es de 10 años, contados a partir de la fecha del presente documento, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración del término. Si así lo resolviere la Junta de Socios en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración. El artículo cuarto, el objeto social, el objeto principal de la sociedad será la consultoría e interventoría en Ahí desarrollo. en ese el objeto social, entonces yo te aconsejaría que colocara lo siguiente. Sí. La sociedad en desarrollo de su objeto social realizará las siguientes actividades y las enumeras. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. Desarrollará las siguientes actividades. Y las enumera.
Ah, listo. Entonces, 1, tal. Listo. Ok. Entonces, luego pongo, dice, todos, bueno, en desarrollo e incremento de su objeto social, la sociedad podrá ocuparse válidamente de todos los actos y negocios y contratos que tiendan al buen logro de sus objetivos económicos o que le permitan o faciliten formar parte de otras compañías, hacer inversiones, representar firmas nacionales o extranjeras, girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores, celebrar el contrato de cambio en todas sus modalidades, celebrar el contrato de cuenta corriente bancaria, dar y recibir dinero en mutuo, con o sin intereses y, en fin, ejecutar cualquier acto relacionado con su objeto primordial. La sociedad o su haber social no podrá servir de garantía de las obligaciones personales de los socios ni de terceros, salvo que la Junta de Socios lo autorice con el voto de un número plural de socios que represente una mayoría equivalente al 70% del capital, por lo menos. ¿Eso está bien? Sí, sí. Amor. ¿Sí está bien ahí, profe? Sí. Listo, entonces artículo 5, los socios. La sociedad tiene dos clases de socios. Los comanditarios, quienes limitan su responsabilidad al monto de sus aportes, y que en este caso será el señor Jorge Enrique Borges Cubillos, varón de edad, mayor de edad, identificado con cédula tal, expedida en Bogotá, domiciliado y residente en la misma ciudad. Y los gestores, quienes responderán solidariamente y limitadamente por las operaciones sociales y serán. Entonces, pues estoy yo, Sandra Margarita Medina, Estado Civil casada, y será la administradora de la sociedad por la cual se obliga a administrar y representar a la sociedad por sí o por medio de uno o más delegados nombrados bajo su exclusiva responsabilidad en términos de estos estatutos, por un periodo de 5 años contados a partir de la constitución de esta sociedad. Y pues la otra socia, que también es una socia gestor colombiana mayor, Luego tengo el capital de los socios, es la suma de 20 millones divididos en 10 cuotas de un valor nominal de 2 millones cada una, el capital suscrito y pagado por los socios comanditarios a satisfacción de la sociedad en la siguiente proporción. Bueno, ahí me hace falta poner la proporción y el número de cuotas de cada uno. Ok. ¿Listo? Bueno, luego puse el parágrafo, dice la responsabilidad de los socios comanditarios queda limitada al monto respectivo de los aportes. La responsabilidad del gestor es solidaria y limitada. Artículo 7. Cesión de cuotas. Las cuotas sociales podrán cederse en las condiciones previstas en estos estatutos y mediante el cumplimiento propio de una reforma estatutaria. El documento privado correspondiente será otorgado por el cedente. El cesionario y el representante legal de la sociedad, acá me quedó 2 veces sociedad, de la sociedad y de la conformidad con lo aprobado por la Junta de Socios al tenor del acta respectiva, cuando un solo socio quiera enajenar todo o en parte su interés social, lo ofrecerá primeramente a los demás socios. Por tal hecho, les hará oferta mediante carta dirigida al socio gestor, el cual indicará el valor de las cuotas, la forma de pago y demás condiciones propias de la cesión. Recibirá la oferta por el socio gestor. Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, le dará traslado de la oferta a los demás socios para que dentro del mes siguiente manifiesten si tienen interés o no en adquirir. Concurrirá a la misma en proporción a sus aportes, salvo que se ponga de acuerdo en otra distribución. Si formulada la oferta, ninguno de los socios manifiesta interés en adquirir la cuota ofrecida y el oferente insiste en ceder, se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 365 del Código de Comercio. La cesión de cuotas de cualquiera de los socios a un extraño debe contar con el voto. Luego puse, pues, lo que estaba hablando el profesor ahorita del tema de la administración. Entonces, la sociedad será administrada por el socio gestor, la señora Sandra Margarita Medina Herrera, quien tendrá el uso de la razón social y se obliga a administrar correctamente, realizando toda clase de actos tendientes a lograr la plena eficacia de sus obligaciones con los socios comanditarios y con la sociedad que representa, con las más amplias facultades administrativas y dispositivas. Los socios gestores desarrollarán y ejercerán todos los actos y contratos necesarios y convenientes para el desarrollo e incremento del objeto social o la mejor explotación del mismo y sin limitación alguna
quien desde ahora manifieste que acepte su cargo y responsabilidades. Y voy acá en la delegación de las funciones. ¿Cómo la ve, profe? Bueno, todavía te faltan varias cositas, pero bueno, está bastante avanzada. ¿Quién más? Sí. Listo, profe, gracias. Profesor, yo. Ok, ahí puedes compartirla. Esta es una sociedad SAS. ¿Ya está viendo? Sí, pero entonces ahí donde dice Estatuto Sociedad Operacional Simplificada, pues Estatuto Sociedad y colocarle el nombre. Ya. Entonces, en la parte inicial está la identificación de la es una sociedad SAS con accionista único. Entonces está la identificación del accionista, la cédula, el domicilio en la misma ciudad de Bogotá, correo electrónico, celular. Y se establece que firma digitalmente haciendo uso del servicio de inscripción virtual que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá y que ha decidido constituir una sociedad comercial de tipo SAS, acorde con lo dispuesto en la Ley 1258 y en los estatutos sociales que estamos viendo. En el capítulo primero y acorde con esa ley, nombre, nacionalidad y domicilio. Entonces, el nombre de la sociedad y la sigla, que fue lo que vimos el otro día, que podía colocarse nombre de la sociedad, nombre comercial y sigla. Yo solo le puse nombre y sigla. Se establece que es una sociedad por acciones simplificada de accionista único. Esto no sé, yo lo mencioné como para que quede claro, pero no sé si quede bien ahí. Pues para que sea claro en los estatutos que no voy a tener socios. El objeto, la sociedad realizará de manera principal actividades de asesoría y consultoría técnica especializada en tecnología, gerencia y comercial. Pero ahí en el objeto lo mismo que le dije a tu compañera, también discrimínala ahí por número, numéralas. Ya. Perfecto, ahorita las enumero entonces. Y al final le puse, dado que es una SAS, que no obstante lo anterior, la sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, sea comercial o civil. No le puse una vigencia, sino que será indefinida. Bueno, porque esas podría. Sí, es SAS, por lo que es una SAS, ¿sí? En acciones, capital autorizado 100 millones, que lo dividí en 10.000 acciones de a 10.000 pesos cada una. Capital suscrito 50 millones, entonces la mitad, 5.000 acciones del mismo valor de 10.000 pesos cada una. Esto que puse acá es un soplete para mí, pero yo lo borro después, porque no tenía muy claro qué era el capital autorizado y el suscrito, entonces lo saqué ahí como para tenerlo de referencia, pero ahora lo borro. Y capital pagado, puse que el capital pagado a la sociedad es 20 millones de pesos de los 100 que es el autorizado y de los 50 que es el suscrito, que es el compromiso que tengo como accionista único de pagar ese capital. Y le puse la nota de que ya los pagué. O sea, ya no tengo deudas con la sociedad para que contablemente arranque de esa manera. Esto lo saqué de un formato, los derechos derivados de cada acción, de un formato de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sí, está bien. Dirección, administración y representación, entonces órganos sociales, pues no obstante que es una sociedad SAS con accionista único, dejé estos órganos sociales porque más adelante puedo requerir o querer tener socio o socios y entonces para dejarlo de una vez habilitado para que haya una asamblea de accionistas para más adelante. Arranca como accionista único, pero queda habilitada para que más adelante pueda tener socios adicionales.
Administración y representación legal está en cabeza del representante legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en faltas absolutas o temporales o accidentales. No le pongo nombre porque estoy estableciendo por ahora la compañía, soy el accionista, pero todavía no sé si yo voy a ser el representante legal, entonces lo dejé abierto. Ok. O sea, no le puse nombre, cédula, identificación, porque en los estatutos todavía no considero que deba ser el nombramiento, lo haría después de que constituya la sociedad. Hay que hacerlo. La sociedad no puede constituirse sin representante. O sea, le debo poner acá de una vez ya el nombre. Claro, de quién va a ser. No, pero puede ir abajo, puede ir en un artículo transitorio al final. Ah, bueno. Listo, entonces eso lo pongo más adelante. Revisoría fiscal, pues por el tipo de sociedad y por los activos todavía no la requiere, pero lo dejo habilitado para que si se requiere más adelante y que la ley lo establezca, entonces lo tendré. Y así está acá. Estados financieros de inspección con el corte anual a 31 de diciembre. La reserva legal que vimos esta semana. Y ahí voy. O sea, no adelante más, hasta ahí voy. Listo. Bueno, mañana continuamos. Mañana voy a hablar sobre el capital, sobre esta parte de... Y voy a ir a mostrarles cómo hacer el cuadrito para que lo utilicen para todas las sociedades. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe.